estimados alumnos, nuevamente con ustedes, esta vez para analizar el contexto histórico, político y jurídico del quiebre institucional del año 1973. A ver, ya en clases anteriores, y ustedes podrán encontrar bastante literatura, sobre de alguna manera las causales que desencadenaron en el quiebre institucional. Lo que hoy día yo les quiero traer a colación es, a mi entender, un antecedente que vino a marcar en forma clara y conclusiva el término del gobierno de la Unidad Popular. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al acuerdo que adoptó el día 23 de agosto de 1973 la Honorable Cámara de Diputados. A ver, aquí quiero hacer algunas precisiones. El 23 de agosto de 1973 también es el día en que asume la comandancia en jefe del ejército Augusto Pinochet. Es decir, ese día Augusto Pinochet viene a reemplazar al general Carlos Prat a la cabeza del ejército de Chile. Ustedes sabrán, por sus conocimientos, que Carlos Prat fue un general que participó en el gobierno de Salvador Allende, pero que al mismo tiempo adquiría, y hoy día se dice la doctrina Prat, que en el fondo era el acatamiento de las Fuerzas Armadas o el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil. Y es Carlos Prat quien propone a Augusto Pinochet, que en aquella época era comandante de la guarnición de Santiago, como futuro comandante en jefe del ejército. Pensemos, esto es menos de un mes del 11 de septiembre. Y menos de un mes del 11 de septiembre, la Cámara de Diputados adopta un acuerdo que se lo remite al presidente de la República. Y si ustedes leen con detenimiento este acuerdo, yo se los voy a enviar transcrito en el material de texto que voy a subir a DECA, ustedes lo van a recibir esto y ustedes van a poder concordar conmigo que básicamente después de este acuerdo las cartas estaban literalmente echadas. O sea, ya no había vuelta atrás. ¿Y por qué? Porque este acuerdo de la Cámara de Diputados vino a constituir el elemento que faltaba para que se adoptara la decisión de poner fin al gobierno de la Unidad Popular. Este es un acuerdo eminentemente político, porque la Cámara de Diputados es la Cámara política. Como acuerdo político tiene consecuencias políticas, pero en este caso sus consecuencias estuvieron más allá del aspecto político. ¿Por qué? Porque en el fondo fue decirle a la ciudadanía, pero principalmente a las Fuerzas Armadas, que ya era el momento de poner fin a este gobierno. Porque este antecedente o este documento hace referencia a un sinnúmero de situaciones que estaban ocurriendo en el país. Pero la manera como esto se aborda, la única lectura racional y posible era, mire, no hay nada más que hacer. Veamos lo que dijo. Yo me voy a referir a algunos aspectos, voy a hacer algunos hincapié, pero les pido por favor que lo lean, porque si ustedes leen este documento, leen este antecedente, se van a dar cuenta
porque en definitiva era el último eslabón que faltaba para que se adoptara la decisión de intervenir al país. Dice que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo, que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia, y atentar contra ella es, pues, destruir no solo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación, sino que negar en la práctica toda posibilidad de vida democrática. Esto está al inicio. Que son valores y principios los que se expresan en la Constitución política, que de acuerdo a su artículo 2 señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue. Que el actual presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno, previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar. O sea, le comienzan a recordar al presidente de la República que fue electo por el Congreso Pleno, que no resultó electo con primera mayoría y que además tuvo que firmar el llamado Estatuto de Garantías Constitucionales, que fue un antecedente destinado, o fue más bien dicho un documento que la Unidad Popular tuvo que suscribir, donde aseguraba y se comprometía a desenvolverse dentro del cauce de un Estado de Derecho. Eso se lo recuerda, la Cámara de Diputados. Y le dice, mire, que es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha empeñado en conquistar el poder total, con el propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico-político por parte del Estado, y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. Afirmaciones gravísimas, afirmaciones potentes. ¿Qué entendieron las Fuerzas Armadas? El Congreso, la Cámara de Diputados, que tiene la representación popular, me está diciendo, mire, aquí hay que intervenir, porque vamos encaminado a un gobierno de corte totalitario. ¿Qué más se le dijo al presidente? Que para lograr ese fin el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos y legítimos que constituyen un gravísimo peligro para la nación. Y luego comienza todo un proceso de enumeración por cada uno de los poderes del Estado, cómo el gobierno se ha comportado para con ellos. En el numeral 7 dice que en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos. Miren, ha dicho, mire, ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materias de ley, por los llamados decretos de insistencia. B. Ha burlado permanentemente la función fiscalizadora del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a la atribución que éste le compete para destituir a los ministros de Estado, que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental. C. Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como poder constituyente
al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las 3 áreas de la economía que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para este efecto establece la Carta Fundamental. O sea, la Cámara de Diputados le dice al presidente de la República: señor presidente, usted con relación al Parlamento está al margen de la ley. ¿Qué es lo que le dice ahora la Cámara de Diputados al presidente en lo concerniente al Poder Judicial? Mire, usted ha incurrido en los siguientes desmanes. A. Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Corte Suprema que ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces. B. Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes afines al gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención. C. Ha violado leyes expresas y ha hecho tabla rasa del principio de separación de poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios. Entonces, eso es muy completo. Ahora, con respecto al gobierno mismo, ¿qué le dice? Usted, señor presidente, ha violado el principio de igualdad ante la ley mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas. Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejercitando toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del gobierno, clausurando ilegalmente diarios y radios, imponiendo estas últimas cadenas ilegales, encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición, recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado. ¿Qué ha dicho respecto a la Contraloría General de la República? Te ha dicho exactamente lo mismo. Usted ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar ilegalidad de los actos del Ejecutivo. Entonces, evidentemente, estábamos frente a gravísimas imputaciones. ¿Qué le dice al gobierno? Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad y permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales de predios agrícolas. Ha atentado contra la libertad de enseñanza poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista. Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales. Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, como el caso del teniente. Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos. Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla, que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento bajo el estímulo y protección del gobierno de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorga, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10, número 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo los comandos comunales, los consejos campesinos, los comités de vigilancia, las JAP, etc., destinados todos a crear el mal llamado poder popular, cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria. Hechos que han sido públicamente reconocidos por el presidente de la República en su último mensaje y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas.
que la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo bajo el amparo del gobierno de grupos armados, que al constituirse el actual ministerio con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, el excelentísimo señor presidente de la República lo denominó de seguridad nacional y lo señaló como tarea fundamental la de imponer el orden político e imponer el orden económico, lo que solo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República. Que las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no solo para un sector de la nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria. Y concluyen. Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado al país. ¿Qué acordaron? 1. Representar a su excelencia el presidente de la República y a los señores ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos precedentes. Representarles asimismo que en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado, y en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones de las quienes son altos mandos y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner, miren, escuchen, inmediato término a todas las situaciones de hechos referidas que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos. Tercero, y esto es gravísimo, no por lo que la Cámara de Diputados dice, sino por lo que es deducible a partir de lo que la Cámara de Diputados dice. Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 y con grave deterioro de su prestigio institucional. O sea, ¿qué es lo que le estaban diciendo al presidente de la República? O si mantiene a las Fuerzas Armadas en el gobierno, es para que se encauce este gobierno dentro de lo que se denomina del Estado de Derecho. Pero que si eso no va a ser así, evidentemente ello implica una infracción a la Constitución y las consecuencias de todos conocidos. Quedamos hasta acá. En la próxima cápsula yo continúo con lo que estamos desarrollando.